A mí no me quedó Sí, muy claro porque capaz lo explicó en los videos y lo pasé muy por arriba. Porque nombra algo así como núcleos grises. ¿Tiene que ver con la sustancia gris? tiene que ver con la sustancia gris. Bien. Em, si quieren que les comparta pantalla y vamos viendo los textos también, Oh, así les sí. doy una mano con lo que dicen. Eh, a ver, vos me preguntaste en el foro, porque tuve esa pregunta en el foro. No, no, no fui yo. Ah, bueno, lo vemos igual. Em, ay, acá tengo el cronograma, acá está el tema uno. Bueno, van a ver que al final del texto, bajo, que está bien al final, no, perdón, tema 2. Estaba viendo el tema uno. Habla de las formaciones grises, ¿sí? Que estarían dentro de lo que es el cerebro. De hecho, tienen, a ver si la encuentro, por acá hay una tablita que está muy buena, esta. No sé si la llegan a ver, voy a acercar un poquito más. Bueno, em, fíjense, acá tenemos cerebro, que en el texto está dividido en hemisferios y en diencéfalo, y lo que son los hemisferios, en el texto se divide, por un lado está la corteza, por otro la sustancia blanca, y después están las formaciones grises, que es a esto lo que apunta la pregunta. Las formaciones grises vendrían a ser, em, bueno, formaciones grises son partes de los hemisferios en donde vamos a encontrar sustancia gris, ¿sí? O sea, cuerpos neuronales y elementos de sostén, que no serían la corteza, ¿sí? Porque está como en la parte interna de los hemisferios, ¿sí? Entonces vamos a encontrar formaciones grises. Dentro de estas formaciones grises tenemos núcleos grises, como por ejemplo el estriado, em, el núcleo amigdalino y el caudado, les mencionaban. Bueno, núcleos grises o núcleos de la base, o ganglios de la base. ¿Sí? Van a ver que tiene distintos nombres. ¿Sí? El claustro, ahí está. Cuerpo estriado, que en el cuerpo estriado, bueno, hay varios núcleos que se consideran dentro de lo que es el cuerpo estriado. El complejo amigdalino y el claustro. Y además, dentro de lo que serían las formaciones grises, además de estos núcleos, está lo que se llama el hipocampo, que es, bueno, no me acuerdo si estaba por acá, un poquito más abajo. Ah, no, acá. Menciona muy poquito. El hipocampo, que sería otra formación gris, pero que no es un núcleo. ¿Sí? Em, a ver que vuelvo acá. Respondí tu pregunta de qué sería un núcleo gris. Sí, sí, gracias. Em, respecto a este tema, ¿alguna otra duda? Sí, yo Sí. tengo una duda, es más del principio del texto cuando habla de Ujú. los ejes y planos en el sistema nervioso. Sí. Mi duda, porque cuando estaba tratando de entenderlo, no, como que mi cerebro no funcionaba, eh, no entiendo si los ejes coinciden con los planos, o sea, sí, que yo puedo tener un eje longitud, ¿sí, no? Sí, ponele, el eje rostro caudal Ujú. puede coincidir con el plano frontal, por ejemplo. Pero si hay algún tipo de correspondencia en los ejes y los planos, Em, o la- no. se refiere a dos cosas distintas. Oh, Este tema lo tienen porque como el sistema nervioso central es tridimensional, los ejes nos ayudan a ubicarnos dentro de lo que sería el sistema nervioso central. Ay, otra vez puse el otro. Voy a buscar los ejes, que aparte está la imagen. Acá están. Em, ¿Qué pasa? Van a ver, quizás todavía no vimos demasiado, pero, por ejemplo, vieron que en los hemisferios se pueden dividir en lóbulos, ¿sí? Tenemos lóbulo frontal, parietal, temporal, occipital, de la ínsula también.
Y los ejes nos van a ayudar a ubicarnos dentro de, por ejemplo, los lóbulos o dentro de otras estructuras. Para poner un ejemplo, el hipocampo, ya que lo nombré antes, que es una estructura, una formación gris, yo les puedo contar que se encuentra ubicado en el lóbulo temporal medial, ¿sí? El eje, esto estaría dentro del eje lateromedial, que no está justo en esta imagen, pero está en el texto, ¿sí? Entonces, el eje o sea, mencionar esto me va a permitir ubicarme dentro de lo que es el lóbulo temporal, sí, que es tridimensional y bueno, tiene un montón de neuronas y partes. ¿A qué parte me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo en este caso a la parte del medio, digamos, ¿sí? La parte medial. Y bueno, ahí tienen 3 ejes que están indicados con estos dibujitos. Después los planos, que están un poquito más abajo. Los planos vendrían a ser cortes. Van a ver también en distintas partes de los textos que hay hechos cortes al cerebro, ¿sí? Para, por ejemplo, referirnos a una parte interna que no la podemos ver desde afuera. Entonces se pone una imagen que tiene un corte. Sí, y bueno, hay distintos cortes, distintos planos. Acá tienen ilustrado en dónde estaría hecho el corte en esta imagen. Em, ¿Sí? ¿Se entiende que para qué serían y por qué serían cosas distintas? Sí, sí, gracias. Bueno, dígame, ¿qué más sobre este tema? Tengo algo, pero creo que es más puntual, que me lo anoté, pero no sé si lo saqué de un video de un texto que dice, ¿qué significa que la sustancia reticular sea una estación de relevo para las vías visuales y auditivas? La sustancia reticular. Sí. ¿Y de dónde lo sacaste eso? Pues no me suena que esté. No sé, lo No tengo me suena. anotado, lo tengo anotado así y un signo de pregunta al lado. ¿De la clase del teórico? Puede ser de la clase o de el texto, pasa que no sé, es como lo tengo en un post-it. Si está en el texto lo busco. No creo que diga eso exactamente. Em, Está bien. Si no, no pasa nada. Acá está. Mm, Quizás lo escuchaste y se te Ahí confundió dice, cuando es hablaba también, de los núcleos. ahí abajo dice, parte abajo, que dice, es también una estación de relevo en las vías visuales y auditivas. Sí, pero se refiere al mesencéfalo, Ah, no a la no sé. sustancia reticular. Claro, capaz lo entendí mal. La sustancia reticular, a ver si debe estar. Acá está la imagen. Ven acá en el centro que hay con líneas punteadas, hay como una estructura que atraviesa todo el tronco. Eso es la sustancia reticular. Y en particular la parte de arriba, que estaría donde está el mesencéfalo, no el tálamo, sí, porque el tálamo está arriba, el mesencéfalo que sería tronco todavía, que está justito ahí abajo, es muy importante para lo que es el alerta, la atención y, bueno, calculo que el texto ahí hace referencia a eso, Sí, me debo haber confundido. que debe decirlo por ahí en el texto. Pero aparte de eso, o sea, el texto menciona que en el mesencéfalo hay varios núcleos relacionados a distintas funciones. Fíjense, a ver, ¿dónde está el tálamo? Tala- con el tálamo ya estamos hablando del cerebro, que estaría justo ahí arriba. Por debajo de esta imagen tienen la médula, sí que no se ve, pero estaría justo por ahí abajo. Y detrás está el cerebelo, entonces tanto en lo que es la protuberancia como el mesencéfalo, hay núcleos que son muy importantes para ese intercambio de información. Y bueno, además en el texto dice que hay núcleos relacionados a la motilidad, ¿sí? De la cara, de la cabeza, de los ojos.
y menciona esta cuestión de la sustancia reticular que no sé si lo desarrollan un poquito más abajo o no, porque antes dábamos atención, pero en el curso virtual no está atención. Sí, es medio confuso el texto, tendría que decir, el mesencéfalo también es una estación de relevo para las vías visual y auditiva, ¿no? Como viene hablando de la sustancia reticular, queda medio confuso. Sí, pero la sustancia reticular tiene que ver con esto otro, regulación de la alerta, la atención, el sueño, el tono de los músculos. Sí, después vuelve a hablar del mesencéfalo. Bueno, ¿más dudas? A ver, en el texto no venía leyendo. Sí, en el tema 3 se lo mencionas, ¿verdad? Pero me parece que no se lo desarrolla. Em, Quizás lo dejaron ahí, porque antes teníamos una clase entera de esto y ahora ya no, se cambiaron los temas. Pero sí, seguramente la mencionen porque habla en el tema 3 de la alerta cuando habla del modelo de Tamaroffi Alegría al final. Bueno, ¿más preguntas que tengan de ese tema? Yo tengo una pregunta, Mm, vuelve un poco al tema de la sustancia gris y a la sustancia sí, blanca, ¿no? Porque a mí, yo entendí, ¿no? Que la sustancia blanca es donde hay más axones, porque por el tema de la mielina, ¿no? Son zonas más mielinizadas, sí, donde hay más concentración de sustancia blanca, y donde hay sustancia gris, digamos, habría más cuerpo, más soma, ¿no? sí. Eh, cuando decimos que hay núcleos, determinados núcleos concentrados, quiere decir que son lugares donde hay más cuerpo y menos axones, más... porque los axones pueden tener diferentes tamaños también, dependiendo de dónde las células neuronales están localizadas o no. Ay, Por justo se ejemplo, cortó un pueden tener poquito. axones más largos, axones más cortos, ¿no? Sí, sí. Sí, sí, dependiendo de, bueno, de qué neuronas hablemos, de su ubicación, de sus funciones, vamos a tener axones que son más cortitos y axones que son más largos, ¿sí? Y la idea es que en la Sí. zona blanca, por ejemplo, haya más actividad sináptica que en las zonas grises, ¿o no? En las zonas blancas tendríamos información que está viajando por los axones, ¿sí? Sinapsis vamos a tener en las zonas grises, que es en el Perfecto. lugar en donde hacen la sinapsis, donde vamos a tener un cuerpo neuronal y, por ejemplo, el terminal axonal con el cual se está haciendo la sinapsis. ¿Sí? Bárbaro. Em, la parte, bueno, de sustancia blanca vendría a ser como la ruta, como la autopista por la que van la información. ¿Sí? Y la sinapsis la vamos a tener donde estén los cuerpos neuronales. Sí, esto se desarrolla mejor en el tema 4, pero bueno, no sé si lleguemos, pero si no lo vemos la próxima. Bueno, ¿más preguntas, dudas que tengan del tema 2? Una consulta capaz es tonta, Sí. pero bueno. En la parte de médula espinal, en la página 9, Ujú. cuando habla del asta anterior y del asta posterior de la función sensitiva y función motora, Sí. esa parte del texto me confunde, como no lo llego como a comprender del todo. Porque habla de somática y visceral y ahí. Sí, está, bueno, a ver, les voy a mostrar la imagen, así lo vemos todos. Esto debe estar más arriba, acá, en esta parte. Bueno, el texto describe brevemente lo que hace la médula. Em, Creo que lo describe un poquito más, sí, sí, se describe más en el tema que se subió esta semana. Así que, nada, entiendo que como dan poca información en esta parte, no se termina de entender bien qué pasa ahí. La médula, bueno, en primer lugar, el texto dice que está dividida en segmentos y esta imagen se vendría a ser el ejemplo de, bueno, tendríamos dos segmentos, ¿sí? Porque cada segmento tiene
un par de nervios. ¿Sí? En esta imagen tenemos dos pares de nervios. Y bueno, menciona que en el caso de la médula tenemos la sustancia blanca por fuera, la sustancia gris en la parte interior. Y si se fijan, la sustancia gris tiene como forma como de cresta, y eso es lo que se llama asta, ¿sí? En esta parte lo que menciona es, entonces tenemos distintas astas y a su vez tenemos los nervios raquídeos que tienen una raíz posterior, ¿sí? Una raíz que va para la parte posterior y una raíz anterior. ¿Sí? Y bueno, también menciona que hay una raíz lateral que estaría en el medio, ¿no? Menciona también el texto que la información sensorial, ¿sí? Información que viene de distintas partes del cuerpo, por ejemplo, información táctil que viene de la piel, va a ingresar a la médula por la raíz posterior, mientras que la información motora que sale de la médula lo hace por la raíz anterior, ¿sí? Digamos, es un ejemplo de que la información que ingresa y que sale lo hace por distintos caminos, lo hace de forma ordenada. Y bueno, también menciona que, bueno, lo que vendría a ser lateral son eferencias viscerales, ¿sí? Que tienen que ver con el sistema autónomo. Capaz que ahí es donde empezó la confusión. Las astas lo que van a hacer es, van a ser lugares donde tenemos cuerpos de neuronas y van a procesar esta información que ingresa o que sale, ¿sí? Entonces tenemos el asta posterior va a procesar información sensorial que ingresa por la raíz posterior. El asta lateral va a estar relacionada a las eferencias del sistema nervioso autónomo y el asta anterior va a estar relacionada al procesamiento de información motora que está saliendo. Sí, es medio difícil de entenderlo porque no vimos todavía sistema somatosensitivo y hace referencia a eso. No sé si respondí a tu pregunta o decime bien qué parte no se entiende, así lo retomo. No, ahora sí lo entendí, gracias. No, De está nada. bien. Los demás, hay algo que no se entendió, porque es medio complejo esto. Igual, o sea, lo van a leer en más detalle en el capítulo 5, que se habla más de esto. Y nada, cualquier cosa me pueden volver a preguntar o lo podemos ver cuando veamos el capítulo 5. Si me preguntan en el foro o lo vemos en llamada. Pero bueno, nada, quédense con la idea de que hay información que ingresa a la médula, hay información que sale y que lo hace por caminos distintos, ¿sí? Sí, la información sensorial que ingresa es información sensorial que viene de nuestro cuerpo, ¿sí? De nuestras extremidades, nuestro torso, ¿sí? Y la información que sale es la información motora que va hacia los músculos que tenemos también en el cuerpo. Bueno, ¿más preguntas de este tema? Bueno, ¿quieren que pasemos al tema 3? Que acá me imagino también van a haber preguntas. Díganme. Tenemos, la primera parte habla de niveles de análisis. ¿De esto se entendió? ¿Alguna consulta? ¿Qué es el nivel conductual, cognitivo, neural? Bueno, después habla de que
lo que vendría a ser el nivel neural, lo podemos dividir en distintos niveles de complejidad, ¿sí? Y bueno, menciona distintos niveles de organización. Con este tema, ¿cómo se llevaron? ¿Lo leyeron? ¿Leyeron el tema 3? ¿Sí? Bueno, y después viene, bueno, acá tenemos todos los distintos niveles de organización. em, y bueno, dentro de lo que es mapas, láminas y columnas, que suele dar dificultades, ¿eso no tienen dudas? Sí, Profe, hola. hola. Yo tenía una duda, no entendí muy bien la parte en que menciona el modelo funcional del sistema nervioso, Ujú. aparece como un mapa y te aparece simbolización, nóxico práxico, sensoriomotor y así. Bien. Em, Ahora lo vemos. De lo anterior a eso, ¿alguien no tiene ninguna duda? Sé que igual lo que menciona recién Vale, es lo que más les cuesta. O sea, es lo que siempre trae dificultades, pero quería saber si antes de eso querían que veamos algo, si no, vamos con ese tema. Em, bueno, tenemos un debate y acá el modelo funcional, que es el que suele traer más dificultades. Este tema está muy relacionado con el tema 2. Si es un modelo que, si entendieron bien, lo que habla el tema 2 sobre la corteza primaria, secundaria, terciaria, es mucho más fácil de entenderlo, ¿sí? En, en este modelo vamos a tener 3 niveles, que son el sensorio motor, el gnósico práxico y el de simbolización, ¿sí? Que los llaman como niveles de entrada y salida de información. Vamos a tener después otros 2 en paralelo, que son la emoción y la memoria. Vamos a tener un nivel supramodal o superior, que vendría a ser el del control ejecutivo, ¿sí? Que está supervisando a los niveles que están por debajo. Y bueno, también tenemos un nivel de alerta que permite que haya actividad al resto. Cuando habla de estos 3 niveles, fíjense, el sensorio motor hace referencia a las cortezas primarias, ¿sí? En el módulo 2 habrán visto que tenemos 3 cortezas primarias sensoriales y una motora. Eso vendría a ser lo que está incluido en este nivel. Después, en el segundo nivel tenemos las cortezas secundarias, ¿sí? Que son las mismas que están ubicadas alrededor de las cortezas primarias, o sea, de los mismos tipos de modalidad, ¿sí? No son lo mismo. Y finalmente vamos a tener las cortezas, el nivel de simbolización hace referencia a la corteza terciaria posterior, ¿sí? A la que está, a la que está, bueno, en la parte posterior del lóbulo parietal. Em, bueno, les digo brevemente de qué se trata el modelo. Primero vamos a tener la entrada de información. Sí, van a ver que en el texto también empieza describiendo la entrada primero. Cuando hablamos de entrada de información nos referimos a las vías sensoriales, a la información sensorial, ¿sí? Que se inician receptores que tenemos en los órganos sensoriales. Si estos receptores captan determinado tipo de estímulo y esta información viaja a través de los nervios hacia el sistema nervioso central, llega finalmente a las cortezas primarias,
¿sí? Las cortezas primarias es el primer lugar al que llega la información sensorial dentro de la corteza. Respecto a los tipos de información, tenemos la información visual, ¿sí? Que va a llegar a la corteza primaria visual. Vamos a tener información auditiva, que es procesada por la corteza auditiva. Y después tenemos a lo que es la modalidad somatosensitiva, ¿sí? Que también tiene su corteza somatosensitiva, que hace referencia a 4 modalidades sensoriales, ¿sí? Que procesa este sistema, que son el tacto, el dolor, la temperatura y la propiocepción, ¿sí? Respecto a esto, ¿tienen alguna pregunta? ¿Saben qué es la propiocepción? No. No. Bien, con la propiocepción nos referimos a... ¿Vieron que nosotros podemos saber en qué posición están nuestros segmentos corporales sin mirarlos? ¿Sí? Por ejemplo, si en estos momentos queremos saber en qué posición tenemos el pie y no lo miramos, podemos saberlo. Y eso es gracias a la propiocepción, que nos indica la posición de nuestros segmentos corporales, ¿sí? Este vendría a ser uno de los sentidos que procesa el sistema somatosensitivo. ¿Sí? En este caso, ocurre gracias a receptores que tenemos en los músculos, tendones y articulaciones, ¿sí? Y nos van a permitir conocer en qué posición están nuestros pies, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, esto es procesado por el sistema somatosensitivo, que lo van a leer cuando lean el tema 5, van a ver que lo desarrollan más. Y además este sistema procesa lo que es el tacto, que bueno, eso todos lo conocemos, ¿sí? Por ejemplo, nos permite detectar la textura de los objetos o sentir si, por ejemplo, algo se está desplazando por nuestra piel. Tenemos también la temperatura, que es poder sentir la temperatura de los objetos, y la sensación del dolor, que es si se produce algún daño al tejido. Estas 4 sensaciones son procesadas por el sistema somatosensitivo, ¿sí? Las va procesando con distintas neuronas. Y bueno, esa vendría a ser el tercer tipo de modalidad sensorial que les mencionaba, ¿sí? El visual y el auditivo es más fácil. Entonces, tanto la información visual como la auditiva como la somatosensitiva son procesadas por sistemas sensoriales. Y además son procesadas por, al menos en toda la primera parte, son procesadas por neuronas distintas. La información visual la procesa el sistema visual. Vamos a tener neuronas especializadas en procesar información visual. La información auditiva lo mismo, la procesan otras neuronas, las del sistema auditivo. Y las sensaciones somatosensitivas las va a procesar el sistema somatosensitivo. ¿Sí? Habrán leído en algún lado que dice que el sistema nervioso tiene neuronas que se especializan en cada cosa. ¿Sí? Si bien están conectados los distintos sistemas, si se comunican, pero tenemos neuronas especializadas para procesar determinados tipos de información. Entonces, la información sensorial se origina en un primer momento en receptores específicos para detectar estímulos. Por ejemplo, la información visual se va a detectar en los ojos, en donde vamos a tener receptores que se activan por la luz, ¿sí? Y traducen esa luminosidad en el lenguaje de las neuronas, ¿sí? En señales eléctricas. La información auditiva, de la misma manera, ¿sí? Son vibraciones que detectan los receptores que tenemos en los oídos, y esta información luego se traduce a señales eléctricas por neuronas. Y la información somatosensitiva
vamos a tenerla, como les decía recién, lo que es la propiocepción, la vamos a tener en los tendones, articulaciones y músculos. Ahí vamos a tener receptores que capten, ¿sí?, este tipo de información. Y lo que tiene que ver con las otras modalidades, la táctil, la del dolor y la de la temperatura, van a ser receptores que tenemos en la piel, ¿sí? Y bueno, de vuelta, estas neuronas van a traducir estímulos en señales eléctricas que van a ingresar de esta manera al sistema nervioso. Esta información va a viajar hacia el cerebro, ¿sí? Y dentro de lo que es la corteza, el primer lugar al que va a llegar esta información es la corteza primaria. La información visual llega a la corteza primaria visual. La información auditiva llega a la corteza primaria auditiva. Y la somatosensitiva a su corteza correspondiente, que es la corteza primaria somatosensitiva. ¿Sí? Entonces, en lo que es la entrada de la información en este modelo, en el primer nivel, el que dice cortezas primarias, vamos a tener estas cortezas sensoriales, que sería el primer lugar al cual llega la información a la corteza y donde va a ser procesada. No por primera vez, pero sí por primera vez en la corteza. Y ¿qué es lo que hace el procesamiento de esta información a nivel de la corteza primaria? Van a ver que dice el texto que habla de procesamiento elemental, ¿sí? Nos va a permitir ver, nos va a permitir oír, nos va a permitir tener estas sensaciones somatosensitivas que les mencionaba. Díganme, hasta acá, ¿tienen dudas respecto a las cortezas primarias? ¿Se entendió lo que dije? ¿Quieren que repita algo? O sea, estoy tomando un poquito más del de otro tema, pero para ubicarlos en el esquema metiendo lo del otro tema. Profe, yo tengo una pregunta. En realidad me quedé pensando sobre eso de la propiocepción, para ver si lo entiendo más así. Por ejemplo, si alguien tuviera una lesión que afectara a la propiocepción, ¿no?, de alguien. Por ejemplo, si quisiera mover la mano, si no la estaría viendo directamente en el lugar donde está, no la podría mover, digamos. Sería algo así. O si quisiera caminar, por ejemplo, si no estuviera viendo hacia abajo para ver cómo se mueven sus pies, no se podría mover. Sería algo así. Probablemente quizás tendría torpeza, digamos. Moverse se va a mover porque la corteza motora está bien. ¿Sí? Si estamos hablando de que se afecte el sistema somatosensitivo, la corteza somatosensitiva, lo que te va a generar es una anestesia, ¿sí? Como si tuvieras el pie dormido, por ejemplo, no sentís. Entonces, si no sentís, podés equivocarte si no estás mirando. Hay movimientos que son automáticos, ¿sí? O sea, en parte, si lo tenés muy automatizado, capaz que podés caminar, pero, no sé, hay una piedra, un desnivel y se va a complicar, ¿sí? También está no sé si ya leyeron que el cerebelo se encarga como de corregir los movimientos. Y bueno, ahí por ejemplo va a tener cierta dificultad al no recibir información sensorial como para poder ajustar bien. Está buena tu pregunta porque podemos hablar de qué pasa si se lesionan estas cortezas primarias, ¿sí? Entonces, la somatosensitiva nos va a pasar que en alguna parte del cuerpo, ¿sí?, la parte del cuerpo que esté relacionada a ese lugar de la corteza que se lesionó, vamos a tener una anestesia, ¿sí?, que va a afectar, bueno, dependiendo de la lesión, va a afectar más o menos las distintas modalidades y va a ser específica para alguna parte del cuerpo, ¿sí? Porque vamos a ver con el tema 5 que la corteza primaria está organizada de forma somatotópica, ¿sí? En el tema 2 habla de la organización topográfica, ¿sí? En la corteza tenemos
como un mapa del cuerpo, ¿sí? Cada parte del cuerpo está representado en una parte de la corteza. Entonces, dependiendo de qué parte se lesione, va a ser qué parte del cuerpo corresponda a esa parte de la corteza y se vea afectada, ¿sí? Bueno, en ese caso, entonces, tendríamos una anestesia. Si se afecta, por ejemplo, la corteza visual, vamos a tener algún problema visual, ¿sí? Por ejemplo, que no podamos ver alguna parte del campo visual, ¿sí? Y en el caso de la corteza auditiva, podemos tener dificultades para escuchar algunos tonos, por ejemplo, ¿sí? Se afecta lo que vendría a ser lo elemental, ¿sí? Por eso hablamos de un procesamiento elemental. Se afecta la función, ¿sí? De la corteza motora no hablamos todavía, pues estoy hablando de sistemas de entrada y la corteza motora es sistema de salida. Pero en ese caso, si se lesiona la corteza motora primaria, ahí ya sí vamos a tener una parálisis, que también afectaría una parte del cuerpo, a la que se corresponda con esa parte de la corteza lesionada, ¿sí? Este tema es importante también como para entender las diferencias con la corteza secundaria, ¿sí? La primaria tiene que ver con lo elemental, ¿sí? Nos va a permitir tener las distintas sensaciones. Bueno, entonces, en lo que es ingreso de información hablamos de lo sensorial y decimos entonces que tenemos las cortezas primarias en el nivel sensorio-motor de este modelo. Después vamos a tener un segundo lugar, ¿sí? Como un pasito más en la jerarquía, ¿sí? Pues este modelo también está plasmando una jerarquía, ¿sí? La corteza secundaria sería un nivel jerárquico más arriba porque hace un procesamiento más complejo. Este esquema va desde en lo que es la entrada, ¿no? Desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Cada vez que pasamos al siguiente eslabón de la jerarquía, vamos a tener un procesamiento más complejo, más abstracto. Entonces, tenemos, por ejemplo, la información que se procesó en corteza visual, luego va a viajar a la corteza visual secundaria. ¿Sí? La información que se procesó en corteza auditiva primaria pasa a la corteza secundaria auditiva, ¿sí? Seguimos siempre con la misma modalidad, ¿sí? Lo visual se procesa por un lado, lo auditivo por otro, lo somatosensitivo por otro. Cada uno en su sistema. ¿Qué es lo que pasa en las cortezas secundarias? Que les digo que es algo un poco más complejo. La corteza secundaria va a integrar información que en la corteza primaria se procesó por separado, ¿sí? Va a integrar información y nos va a permitir el reconocimiento, ¿sí? Por ejemplo, sistema somatosensitivo, que para mí es el ejemplo más fácil. Tenemos en corteza primaria, tenemos que se fue procesando información de las distintas modalidades por separado, ¿sí? Sí, por un lado se procesó lo táctil, por otro la propiocepción, con otras neuronas el dolor, con otras la temperatura, ¿sí? Y a su vez, bueno, cada una de esas neuronas procesa información de determinada parte del cuerpo. Está todo muy ordenadito en el sistema nervioso. Cuando la información pasa a la corteza secundaria, por ejemplo, se puede integrar información táctil con información propioceptiva, ¿sí? Sigue siendo de una sola modalidad, o sea, solamente somatosensitivo, pero es como un pasito más. Entonces, al integrar la información táctil con la propioceptiva, lo que podemos hacer es reconocer un objeto por palpación, ¿sí? Conociendo bueno, dónde estamos tocando ese objeto
y la posición de nuestros dedos, cuando hacemos eso, podemos reconocerlo, podemos reconocer su forma. Entonces, la corteza secundaria vendría a ser como un procesamiento más abstracto, ¿sí? Un poco más complejo, porque ya nos permite hacer algo más. ¿Se entendió la idea de la secundaria? Con las otras dos cortezas, la auditiva y la visual, pasa algo similar. También se integra información que nos permite armar un esquema perceptivo y posteriormente poder reconocer de qué se trata, ¿sí? Lo que escuchamos, lo que vemos. Entonces, si se nos lesiona la corteza secundaria, ahí lo elemental lo vamos a seguir teniendo, porque la corteza primaria está bien. Sí, vamos a seguir escuchando, vamos a seguir viendo, palpando, sí, teniendo las otras sensaciones sin problema, pero vamos a tener dificultades en reconocer objetos. ¿Sí? Ya ahí la dificultad es de otro tipo y tiene que ver con el reconocimiento. ¿Sí? ¿Preguntas? Ese sería el segundo nivel, el nóxico práxico de Tamaroff y Allegri. Entonces, tenemos el nivel nóxico práxico. Y el último nivel, que sería el de simbolización, que fíjense que habla de la corteza terciaria, posterior o parieto-temporo-occipital, que es el otro nombre que tiene, ¿sí? Porque está justo donde coinciden los lóbulos parietal, temporal y occipital, está ahí en el medio. Fíjense que en el caso de la corteza terciaria, ya no es una corteza unimodal, sino que pasa a ser multimodal. Cuando hablamos de unimodal, nos referimos a que procesan solo un tipo de información, ¿sí? Cortezas primarias y secundarias son todas unimodales. Por un lado se procesa la información visual y solo visual, en otros sistemas se procesa solo información auditiva, en otro sistema la somatosensitiva. Sí, es una sola modalidad. En la corteza terciaria ya es multimodal, entonces ya a este nivel podemos integrar la información visual con la auditiva, con la propioceptiva, ¿sí? Ya es un nivel más abstracto y bueno, que tiene funciones más complejas, porque ahí ya estamos integrando información de distintos tipos. ¿Sí? Por ejemplo, nos podemos orientar en el espacio. Entonces este sería el nivel más abstracto. Por eso en los sistemas de entradas van a ver que dice que se va desde lo más concreto hacia lo más abstracto. Sí, en este caso, la corteza terciaria, van a ver que hay 3 cortezas terciarias, pero en este modelo se referencia solamente a la posterior respecto a esto, que es la que integra la información sensorial. ¿Preguntas? Hasta acá. Hola, buenas noches. Buenas noches. Una duda por ahí media pava. El texto en algunas partes le da bastante importancia a lo que es la ubicación anatómica de cada una de estas cosas. Sí. Es importante que sepamos bien dónde se ubican, más allá de entender y saber en un gráfico, en los gráficos que aparecen, porque por ahí da muchas especificaciones y no sé si hace falta. Estoy pensando. Hay Sí, saber algunas. ubicar en los gráficos, por ejemplo, para el Sí. examen puede aparecer el gráfico y que uno marque alguna de las especificaciones, pero por ahí no tener tan exacto la localización, digamos. Para algunas estructuras y áreas puede ser que sea importante que sepan. Ahora, respecto a esto, ¿vos te referís a este tema o al 2? Porque no recuerdo ahora con qué tan específicos fueron en el texto. Sí, puede ser que sea el tema 2 donde están las especificaciones de las localizaciones de cada parte de las glándulas, etcétera.
De las glándulas. No, sé a no qué palabra. glándulas, digo en general todo. Aparecen muchas especificaciones de localizaciones. Por ahí sí saber ubicarlas en un gráfico, en los que aparecen, pero no tener en cuenta por ahí tanto el desarrollo de la localización de cada una de las partes del cerebro, digo. Depende de la importancia que se le dé al tema. Por ejemplo, bien, justo que paré acá en esta parte, las cisuras, seguro. Eso es re importante, que sepan qué cisuras dividen los lóbulos. Y después depende que tanto se hable de esa estructura. A ver, em, a ver cuáles tenemos. Esto no. Sí, esto con número, esto no se preocupen. Pero quizá les menciona la ubicación de las cortezas. Y eso sepan en qué lóbulo están. ¿Sí? Tenemos un tipo, sí, una corteza primaria y secundaria en cada lóbulo. Así que eso es aprenderse cuál está en cada uno. ¿Sí? Fíjense, motora en el frontal, somatosensitiva en el parietal, en el temporal vamos a tener la auditiva y en el occipital la visual. Yo creo que con que sepan en este caso en qué lóbulos están es suficiente. Quizás pueden llegar a preguntar si es frontal posterior, como por ejemplo corteza motora, tenemos frontal posterior. Y en el caso de la somatosensitiva, la tenemos en el parietal anterior. Y después no sé, pasa que depende si se habló mucho de ese tema. Por ejemplo, me acuerdo que en el módulo de lenguaje sí es importante saber las ubicaciones, pues se habla mucho de dónde está el área de Broca, por ejemplo. O si hablamos del hipocampo, cuando veamos memoria, se habla mucho que es el lóbulo temporal medial. Eso sí es importante, pero si no, no creo. Les ubican las áreas terciarias, ¿no? Por eso me preguntaste. Esto con tanto detalle no creo. O sea, la parieto-temporo-occipital, ya el nombre se los dice. ¿Sí? Posterior o parieto-temporo-occipital. Pues me parece que no tienen un gráfico de esto. Pero está justo en donde se unen los tres lóbulos. La prefrontal, con el nombre prefrontal, sí es como, también es fácil, estaría como por delante, en la parte anterior, ¿sí? Lo pueden relacionar con el pre, ¿sí? Como que está antes. Está en el lóbulo frontal en la parte anterior. Y bueno, la límbica sí, ahí quizás tienen que acordarse un poquito más, que está entre el lóbulo temporal y la ínsula que está ahí abajo. Sí, agarra un poquito de frontal también. Pero o sea, depende de qué estemos hablando. Si se lo menciona mucho este tema, ven que en las clases lo mencionan además, y sí es importante, pero si no, no. Si no. Yo sé que no se pueden estudiar todo lo que dice el texto, porque hay muchas especificaciones. Bueno, ¿alguna otra pregunta de lo que estuvimos viendo? A ver, volvemos. Entonces, eso sería lo que es la entrada, ¿sí? Los sistemas de entrada. Y bueno, existe el control ejecutivo, ¿sí? La corteza prefrontal que estaría monitoreando, ¿sí? qué está ocurriendo. Después van a ver que cuando habla de la salida, hace referencia a lo motor, más que nada, y sería el camino inverso, ¿sí? Se va desde lo abstracto a lo concreto. Y esto tiene que ver con que, en primer lugar, lo que se va a hacer es planificar el movimiento, ¿sí? Entonces se va a surgir desde lo más abstracto, ¿sí? Que vendría a ser la corteza prefrontal, ¿sí? Lo menciona creo que como nivel supramodal, pero se refiere al último nivel,
que tiene que ver con la planificación, el control de la conducta, ¿sí? Con la conducta en base a objetivos. Luego, la información va a pasar, ¿sí? Del área terciaria prefrontal hacia el área secundaria motora, ¿sí? Puede ser camino inverso. La corteza secundaria motora, o también la van a encontrar con el nombre de corteza premotora. Es importante para coordinar una serie de movimientos, ¿sí? ¿Sí? Lesiones en la corteza secundaria motora nos va a traer dificultades en hacer una serie de movimientos. Si se va a fallar en algún movimiento, van a haber problemas para realizar movimientos sucesivos. Y el último lugar, en la corteza alquiria, la información motora es a la corteza primaria, ¿sí? Es el lugar del cual va a dejar la corteza, que como decíamos antes tiene que ver con procesamiento elemental y con, bueno, generar los comandos para los músculos. Es el camino inverso, ¿sí? Por acá abajo recuerdo que decía que en este caso en lo motor, ¿sí? Que es la de salida, se va desde lo más abstracto hacia lo más concreto, ¿sí? A ver que alguien quiere entrar. Y bueno, creo que les menciono con un poquito más de detalle lo que pasa. De todas formas, en el tema de sistemas, que es el que subieron esta semana, se desarrolla más esto. Así que también le pueden dar una vuelta ahí, ¿sí?